Rancho Tío Chonito presenta El Calibre de un Ranchero. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? Oye, hoy en un capítulo más de El Calibre de un Ranchero, Rancho Tío Chonito, 4x4 todoterreno. Estamos sumamente contentos, es hoy un día muy especial. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestra primera dama, mujer, invitada al programa. Habíamos estado esperando esto por mucho tiempo y pues bueno, todo pasa por algo. El día de hoy, Estela Garza Brenner, esposa, madre de familia de 4, maestra, investigadora nacional nivel 1 y mujer Mugam. Así es que se nos llena el día de hoy la boca de orgullo de contar con una mujer Mugam. Y Estela, eres muy bienvenida el día de hoy a El Calibre de un Ranchero. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada. Muy bien. Me gustaría presentarla. Para mí es un honor. Chica originaria de Reynosa, Tamaulipas. Ahorita que ella nos platique. Estudió la carrera de ingeniero agrónomo en la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene maestría, doctorado. Hay mucho que platicar al respecto, pero me encantaría que ella nos vaya platicando cómo se fueron dando esos pasos. Antes que nada, me gustaría primero que nos platiques un poco de tu historia, de cómo, por qué estudias agronomía, de cómo te haces, de cómo participas en la ganadería. Platícanos un poco de los orígenes de Estela Garza Brenner, por favor. Muy bien, pues desde chiquita prácticamente. Mis abuelos se dedicaron a la producción de bovinos lecheros, tenían un establo lechero ahí en la carretera Reynosa-Monterrey, kilómetro 176 en la Sierrita. Y pues el propietario era mi abuelo, Policarpo Garza. Los quesos se llamaban La Vaquita y duraron con la quesería unos 35 años. Mi abuelo decide heredar en vida a mis tíos y a mi papá y reparte por ahí los terrenos equitativamente. Y bueno, como mi papá era el más chiquito, con respecto a los mayores les llevaba casi 15 años, fue el que recibió prácticamente todo el apoyo para estudiar. Entonces mi abuelo estaba súper orgulloso de tener un abogado en casa. Mi papá ya cuando recibe su parte, estaba muy contento de haber recibido también el rancho y nos contaba, decía, no, pues a mí me tocó el monte, dijo, porque pues yo fui el que estudió y yo estaba muy emocionado, dice que papá hubiera confiado en mí con esa parte de terreno, porque a mi papá siempre le ha gustado la fauna silvestre, entonces decía que para él era el mejor terreno porque había muchos venados ahí. Mi papá deja de ejercer la abogacía antes de que yo naciera y se dedica totalmente al rancho. Entonces decía mi mamá, híjole, yo me casé con un abogado, no con un ranchero. Okay. Les cambió prácticamente la vida y deciden ambos irse a vivir al rancho. Ahí viví toda mi pequeña infancia hasta los 5 años que entré al kinder. Fue muy bonito. Yo digo que fui una niña muy afortunada de haber crecido con mi papá, porque yo veía a mis compañeritas, no es que mi papá trabaja todo el día, no es que mi papá no me puede ver. Yo creo que es una de las bendiciones que tiene esta área de la ganadería, de poder compartir siempre en familia y que sabes que ahí está papá y mamá contigo. Y en cualquier situación, ahí van a estar. Yo sé que hay otros papás que les gustaría, pero que tienen que trabajar y el tipo de trabajo los obliga a esa ausencia, pero yo siempre me sentí así, muy afortunada. Empiezo a estudiar y pues acostumbrada siempre desde chiquita en el rancho, nada más llegaba el viernes y vámonos. Y ahí iba mi mamá, agarrábamos un camión y mi papá nos recogía en la carretera. Mi papá vivió en el rancho hasta que yo tenía como 10, 12 años. Ya cuando salí de la primaria ya se decidió irse a vivir a Reynosa con nosotros. Pero nos veíamos todos los fines de semana, vacaciones, Navidad, Semana Santa, veranos, eran en el rancho. Aprendí muchas cosas, una porque mi papá es una persona muy perfeccionista, entonces a él le gustaba que todo estuviera perfecto, bien hecho y decía que la mejor manera de lograrlo era estar ahí. Entonces no tenía trabajadores, todo era trabajo familiar.
Había que hacer faenas de ganado, vacunar, desparasitar, herrar, marcar, y todo lo hacíamos en familia. Entonces mi papá tenía ciertas consideraciones a veces conmigo por ser niña. Tengo un hermano mayor que yo, pero le digo que es mi hermanito. Mi hermano tiene autismo, entonces siempre ha sido como un niño chiquito en la familia. Es mi hermano pequeño, a pesar de ser más grande en edad que yo. Okay. Entonces, cuando mi hermano es diagnosticado de chiquito, pues mis papás ya no querían más hijos. Tenían miedo de que otro niño pudiera llegar a tener autismo. Y aparecí yo. Con el dispositivo en mano que tenía mi mamá, salí. Y dice mi papá que fue como una bendición. Mi gusto y mi cariño por el rancho siempre ha existido. Es como una pasión. Entonces, ya cuando llego a la preparatoria y me dice mi papá, ¿qué quieres estudiar? Y luego le digo, no, pues leyes. Le digo, quiero ser abogada como tú. Y luego se ríe. Y me dice, ¿estás segura? Mira dónde estoy. Y luego yo decía, bueno, pero pues tienes tu carrera, en cualquier momento se puede llegar a ocupar y ahí va a estar. Pero él me hizo reflexionar. A pesar de que tenía a veces ciertas ideas de que eran ámbitos de hombres, me dijo, ¿no te gustaría tomar un año sabático? Y estudias inglés y me acompañas al rancho. En ese tiempo mi papá era presidente del GABAT de aquí de Nuevo León y había mucha participación de varios estudiantes en el rancho y de muchos investigadores precisamente de la Facultad de Agronomía. Entonces me animo a ese año a estar pegada con él y no, ahí fue, la sensación es indescriptible, estar ahí en el rancho, vivir de cerca todo ese proceso y conocer a ese hombre tan administrado donde no había otra entrada más que el rancho y que a pesar de que se viera una buena venta en una época del año había que retirarlo y administrarlo mes a mes. Entonces siempre he admirado esa capacidad de administración con la que él cuenta y termina ese año sabático y le digo, papá, quiero ser agrónoma. Se le llenó la cara de felicidad y me dice, pues va. Entonces, precisamente unos profesores que andaban por ahí en el rancho dando las asesorías en el manejo de pastizales y todo, me apoyan con los requisitos y todo para entrar acá a agronomía. Y siempre fui una estudiante dedicada y siempre me gustó estudiar. Lo veía como hobby, me gustaba mucho. Era muy distraída, estaba dibujando, estaba haciendo otra cosa, pero todo lo estaba escuchando. Entonces, en el momento en el que presentaba los exámenes, recordaba como el momento en el que el maestro me estaba hablando y siempre tuve esa facilidad para los estudios. Cuando presento el examen de admisión a la universidad, saco uno de los más altos puntajes y me dicen que, pues como era foránea y venía de la UAT, había ciertos pagos que hacer mucho más fuertes que los que están vinculados a la universidad. Pues resultó que me becaron. Entonces fue mi manera de decir, papá, no vas a pagar nada. Y así empecé. Semestre tras semestre era un disfrute con mis clases. Me tocó una ventaja con respecto a muchas de las clases que se ven ahorita porque mi carga fue siempre en Marín. Entonces estaba vinculada mucho también al campo dentro de las clases. Y me daba mucho gusto llegar en el semestre y me decía, ¿cuánto hay que pagar? Nada. Y venían mis boletas en ceros. Entonces era mi manera de retribuir también que él me tuviera bien acá. Claro. Y mi trabajo era estudiar. Entonces igual, llegaban los fines de semana y íbamos al rancho. Así termino mi carrera y me dan un premio que se llama mención honorífica. En la universidad te premian por sacar buen promedio y te dan una beca para estudiar maestría. Tenía un tiempo considerable para aprovecharla, no la quise utilizar en ese momento. Y mi idea de entrar a agronomía era más que nada que al concluir yo me fuera al rancho. Yo me gradúo en el 2010 y toca la situación que se empata con una época muy crítica de inseguridad, sobre todo ahí en la zona del rancho. Y las palabras de mi papá fueron, no te vengas. Se me cayó así el mundo porque pues uno hace un plan, una meta, y que cambie todo por cosas ajenas a ti. Pruebas mucho realmente la resiliencia. ¿Cómo afrontas esos cambios? Sí, entiendo. Primero, pues entiendo muy bien y es algo que a mí me gusta y en la vida hay que saber dejarnos llevar, porque nosotros tenemos un plan y la vida nos va llevando y así lo entiendo. Fíjate, mira, primero me quedo con el milagro de Dios de tu vida. De que dices, oye, cuidándose tu madre y naciste, porque había que nacer. Y eso,
nos queda, digo, es un regalo esa plática que vienes trayendo ahorita. Y quiero preguntarte, ¿estaban ustedes en Reynosa de lunes a viernes y luego viajaban los Viernes en la tarde. 40 kilómetros o cuántos? Son 32. 32 kilómetros, muy bien. Y entonces esa visita era semana tras semana. Todos los fines de semana. Bueno, y ahí en vacaciones se venían, se quedaban o era igual. Ir al rancho y estar ahí en el rancho con mi Estar papá. en el rancho las vacaciones. La otra es, cuando estabas en agronomía, ¿te ibas el viernes y te quedabas fin de semana allá? Y regresaba el domingo. Sí. Tomabas el camión, ¿cómo salías, Marín? ¿Cómo Mis era? papás me dieron vehículo para moverme. Venías en el vehículo, muy bien. Bueno, después de eso, platícame de lo dramático de que te ibas a ir y no te puedes ir, ¿a dónde te lleva la vida? Una de las oportunidades que tienes también al ser buen estudiante es que como quiera te relacionas. Hay un grupo que tiene la universidad que es el desarrollo de talentos y te vinculan con muchos eventos, asistes a congresos, conferencias. Y a mí me gustaba mucho asistir a pláticas que daba en ese entonces la Zagarpa. Y conocí a varios directivos de ahí del área y mandé mi currículum para solicitar empleo. Y me acomodé en el área de estadística pecuaria, en el CIAP. Entonces yo recababa la información de los CADERs y los distritos, lo manejaba en unas hojas de Excel y a fin de mes mandaba las estadísticas pecuarias de Nuevo León al CIAP en México. Así estuve un año. Así estuviste un año. Ahora, bueno, una cosa, jóvenes que nos ven, aquí hay un ejemplo de cómo a veces la gente puede escoger quejarse, decir que nos tocó esto, que batallar, que las finanzas están limitadas. Aprecio mucho que vengas a compartir la gran capacidad de administración de tu padre, de estirar el peso, y yo aprecio mucho la manera de ayudar, porque ya ves que dice un dicho que mucho ayuda el que no estorba, y dices tú, ¿cómo no hiciste gastos, eras magnífica estudiante y eso generaba un ahorro en la familia, aparte de que generas confianza, decir, tenemos una buena hija, ¿verdad? Eso también, luego después de ese año, ¿qué sigue para Estela? ¿Cómo te va llevando la vida? Me encuentro con unos profesores de la facultad, el doctor Hugo Bernal y Erasmo Gutiérrez, y me dicen que acaba de fusionarse la Facultad de Agronomía y de Veterinaria en un posgrado conjunto. Ambas tenían su posgrado de ciencia animal y como era muy afín, decidieron vincularlo. Entonces se volvió una maestría muy atractiva en ciencia animal porque las materias son compartidas, la mitad del semestre te las da un agrónomo y la otra mitad un veterinario. Entonces ves como la parte de producción, la parte clínica, tienes ambos enfoques en tus materias y aparte estás desarrollando una investigación en el área pecuaria. Entonces, tomas la maestría en, ¿cómo es el nombre específicamente? Maestría en ciencia animal. Yo decidí trabajar con bovinos de carne, eran mi pasión desde siempre y se dio la oportunidad de trabajar con los bovinos de la Facultad de Agronomía. ¿Un año, año y medio? 2 años dura la investigación. 2 años la investigación. ¿Estabas ya dando clases? ¿Seguías trabajando? ¿O cómo? No, eso es una parte muy, muy bonita que tiene también el posgrado conjunto. Te becan por estudiar. La beca de CONACYT con un posgrado de calidad. Me motivé mucho porque el sueldo que yo tenía en gobierno era el mismo que me aportaba la beca. Y me pareció muy bonito que te pagaran por estudiar y era algo que a mí me gustaba mucho. Entonces decido renunciar a gobierno y dedicarme de tiempo completo al posgrado. Al posgrado, te vas al posgrado y luego cuando el posgrado estabas aquí en Monterrey, aquí en la facultad. Lo tomas en la facultad, en lo que es Carretera Laredo. Bueno, y cuando acabas el posgrado, ¿qué sigue? Platícanos cómo te ligas al doctorado. Bueno, estando ya en la maestría, empiezan los profesores a pedirme apoyo para cubrir algunas clases cuando ellos no asistían o tenían algún congreso, entonces yo cubría algunos temas. Me gustó mucho vincularme a la docencia
Lo vi algo muy bonito. Desde que era estudiante hacíamos nuestros grupos de trabajo y les explicaba a mis compañeros algunos temas. Entonces me gustó mucho. Me acerco a pedir informes sobre qué necesitaba para ser profesora. Y en ese momento estaba un programa que se llama Formación de Profesores. Y me inscribo a él. Parte de vincularte a él, pues es que te sigas preparando y que si ya cuentas con un posgrado puedas dar clases en licenciatura. Pero me dicen, estaría muy bien que siguieras estudiando, porque ese proyecto que se trabajó en la maestría fue probar residuos agroindustriales en la dieta de bovinos de carne para apoyar en el mantenimiento de la gestación y de la condición corporal. Tuvo muy, muy buenos resultados el proyecto, que se replicó en varios ranchos. Fuimos apoyados por Fundación Produce en este proyecto y utilicé los granos secos de destilería y la cáscara de naranja en periodos cortos como una especie de flushing para el protocolo de sincronización de estros y que los animales no tuvieran una baja en condición corporal. Entonces, sometemos a concurso esa investigación y gana un premio como una de las investigaciones mejor orientadas en el área de ciencias agropecuarias. Muy bien, muchas felicidades. Y cuando gana ese premio, ¿qué sigue? ¿Qué se viene? Bueno, me dicen mis asesores, estaría muy bien que ahora estudiaras el doctorado. Sale una oportunidad de irme a Estados Unidos. En ese entonces yo ya tenía un niño y me dio como pánico. Yo lo vi como que estaba relajada en una zona de confort y dije, ¿cómo me voy a ir a otro país con un niño? Ahora si me lo preguntan, claro que sí, hubiera dicho, no, sí me voy, pero en ese entonces tenía miedo de movilizarme y decidí no hacerlo. Busqué opciones aquí en México porque la sugerencia era hacerlo fuera de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Uh-huh. Entonces, doy con el Centro de Biotecnología Genómica. Soy originaria de Reynosa y no sabía que ahí en Reynosa teníamos un centro de biotecnología. Claro. Conozco a la doctora Ana María Cifuentes. Ella es la titular del Laboratorio de Biotecnología Animal. Y en ese entonces ella estaba trabajando con ganado de lidia. Estaban evaluando genes asociados al comportamiento. Cuando empezamos a platicar sobre el posible proyecto, porque ahí el doctorado dura 4 años por el tipo de investigaciones que son, y también está apoyado por beca de CONACYT, me dijo que ella tenía la inquietud de evaluar esas condiciones del temperamento, pero en ganado comercial, pero que la dificultad era cómo relacionarse con los ganaderos. Ese era un punto clave, porque pues había que muestrear una cantidad sustancial de animales para poder tener un tamaño de muestra propicio para poder hacer las publicaciones. Ahí yo digo que las relaciones son importantes, a las personas que vas conociendo durante tu formación. Tuve la fortuna por ahí de conocer en ese entonces al ingeniero Manuel García, que me apoyó con el proyecto de Fundación Produce. Y en ese entonces pues era el presidente de la Cimental. Me acerco y le digo, me gustaría que nos apoyara a hacer las investigaciones y vincularnos con algunos otros productores. Se motivó mucho, nos acercó con algunas de las asociaciones, se hicieron los convenios de colaboración entre el IPN y estas investigaciones, y arrancamos con la evaluación de temperamento en bovinos de carne. De ahí se viene... De ahí... O sea, de un poquito de trabajo se conecta más trabajo. Así es. Nos vinculamos hasta llegar a Chihuahua. Conocí, pues las redes sociales son importantes. Y así como está el Facebook que te relaciona socialmente, hay una red social de investigadores, se llama ResearchGate. Cuando tú publicas un artículo, te relaciona con los autores del artículo y tú ves como sus áreas de investigación. Ahí conocí al doctor Almeida, que en ese entonces estaba vinculado en la CONARGEN y estaba en Chihuahua en la Facultad de Zootecnia y Ecología. Lo contactamos y lo invitamos como codirector de tesis. Entonces él me abrió mucho las puertas en Chihuahua al complejo Palomas, donde había pues áreas de manejo de la evaluación de comportamiento de bovinos de diversas razas. Uh-huh. Entonces probamos también el temperamento en varias razas bovinas. Y se publicó ese primer artículo de investigación como un trabajo original. Ahí me motivé mucho, después de que cuando uno hace ciencia, usualmente tomas de referencia a otros investigadores y tú replicas los trabajos bajo otros ambientes, entonces puedes llegar a tener otros resultados. Pero hacer una investigación de cero cuando no tienes otras referencias es muy difícil. Por ejemplo, no había ningún reporte de genes en bovinos de carne. Entonces, la parte bonita de la biología es que científicamente procedemos de un ancestro común.
y diversos organismos comparten genes. Entonces, ese panel de genes lo saqué de perros, de caballos, de gatos y de ratones. Esas fueron mis búsquedas animales para poder indagar cuáles serían los genes que estuviesen influenciados en el temperamento de los bovinos. Entonces, 5 revistas nos rechazaron la publicación hasta que dimos en Polonia con una revista que se interesó mucho y se publicó como artículo original los genes relacionados al estrés bovino. Y de ahí despegamos. De ahí nace. Muy padre, muy interesante. Y luego que se acaba el estudio, ¿cómo termina? ¿Cómo es el doctorado? Usualmente pues es una tesis que vas trabajando con su introducción, su metodología, pero teníamos una red de investigación compleja para interrelacionar el comportamiento, porque aparte de evaluar el temperamento, lo probamos en carne, lo probamos en crecimiento, lo probamos en eficiencia alimenticia. Entonces surge la idea de separar la tesis por capítulos. Entonces salieron cuatro capítulos, 4 artículos para publicarse. Cuando termino me dice la doctora, pues ya tienes la productividad para someterte al sistema de investigadores. Entonces ella me empieza a platicar que hay un sistema que premia la investigación con un estímulo económico mensual y que por bloques de tiempo eres evaluado. Entonces, yo me gradúo en febrero. ¿En 2018? Del 2018. Ok. En ese mismo año, en marzo, se lanza la convocatoria del sistema. Pongo mi acta de grado, mis publicaciones y todo lo que estaba desarrollando y obtengo el nivel de candidato, un investigador en ascenso. Eso es 2018 y luego para cuando te llevas hasta el 2022 para ser nombrada ya investigador nacional nivel 1, ¿verdad? Así es. ¿Nos puedes contar un poquito de esos 4 años? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el caminar? Bueno, te tienes que vincular con una institución. Entonces debes de estar adscrito a una institución pública. En este caso, pues fue la Facultad de Agronomía la que me abraza cuando termino el doctorado y empiezo a participar en clases. Mis primeras clases fueron en agosto del 2018 con agrónomos. Estaba muy nerviosa, era un salón muy grande, eran 33 estudiantes. Y casualmente, ese primer grupo que tuve ese lunes es el que me asignan como mi primer grupo de tutorados. Tú como profesor tienes por ahí ciertas obligaciones y una de ellas es atender un grupo de estudiantes y acompañarlos durante todo su proceso educativo. Cualquier situación, pues tú los puedes apoyar. Claro. Entonces ahí conocí a varias estudiantes agrónomas, unas con rancho, otras sin rancho, pero me sentí así con la misión de decirles que podían pasar ciertas circunstancias y que no desistieran, que continuaran con sus estudios. Y ese tipo de situaciones marcan a muchas personas y ahorita platicamos de que así fue como llegué a Mugam. Muy bien, muy bien. Ahora, ya cuando te vas, entras en 2018, ya te asignan un grupo, te la tomas en serio y sigues los 4 años dando clases, empiezas a dar más clases, te asignan diferentes materias a lo que estabas. Platícanos un poquito de cómo se va ampliando ese horizonte. Así es, yo digo que me novatearon cuando llegué porque me dieron 40 horas clase. Eran necesarias porque no. Mira, primero veo, siempre hablas de que te has sentido motivada. Yo creo que así como hay individuos, y estudias tú de individuos, hay individuos que en las mismas circunstancias van a sentirse de manera diferente. Entonces creo, y créetela, que la motivación está dentro de ti. Y veo que nunca anda en crisis. Entonces, yo creo que hay mucha gente que tiene mucha energía, que su temperamento dice que hay que hacer, que para lo que para muchos es mucho, para algunos no es más que hacer las cosas con pasión, con alegría, con entusiasmo, y ni siquiera conoces la palabra fracaso, porque a veces
Cada vez que algo nada más no sale bien, se corrige el rumbo, pero con entusiasmo se camina y se llega lejos. Te amplían las materias, ya robé mucho de tiempo pero háblame de qué materias, cómo empiezas dando esa clase y hoy cuántas materias das como maestra. Ok, en ese entonces me asignaron 40 horas clase y tenía todos los grupos de primero, me dieron química. Sí me gustaba mucho la química, pero no lo veía como mi fuerte y en ese entonces se había retirado un profesor de química, entonces me dijeron, vas a tener los 4 grupos de primero. Fue todo un reto porque era volver a repasar la química y cumplí al pie de la letra el programa analítico y me vinculé con esos grupos numerosos de primero y luego ya empecé yo a ver que uno podía llenar una hoja previa al semestre solicitando las materias y yo fui generando también esa vinculación con escolar de buscar mi perfil porque yo venía con la orientación a producción y mejoramiento animal. Uh-huh. Entonces, luego ya empiezo a migrar a esas otras materias como biología celular, genética, mejoramiento, genómica. ¿Son las que más te gustan a ti? Sí, me siento muy cómoda. ¿Te sientes más cómoda? Claro. Sí. Bueno, ahora... Texas A&M, ¿cómo nos dices? O sea, Overton, Texas, ¿cómo termina? El campo experimental, sí. Retomamos lo de las redes sociales. Ahí en ResearchGate me decía la doctora, hay que ver cómo se evalúa el temperamento. Y dice, no creo que sea igual que en el ganado de lidia porque pues hay otros aspectos a considerar, la tienta, el movimiento y cosas muy particulares de ese tipo de ganado. Me dice, pero en el ganado cárnico los reportes hablan de otros procesos de evaluación. Entonces ahí en ResearchGate puse temperamento y me salieron muchas publicaciones de un doctor que se llamaba Ronald Randall. En ese entonces le mando un mensaje y me contesta muy emocionado. Vente, dice, tengo varios estudiantes mexicanos. Me contestó en inglés, le mandé una carta ahí de solicitud, hicimos los trámites porque mientras tú eres estudiante... CONACYT te apoya con movilidad, entonces te pagan el viaje para que tú te puedas movilizar. Por lo menos debes estar 30 días en la estancia y hasta 6 meses. Y me fui a Overton. Bueno, nos fuimos. Mi papá me llevó. Fue un viaje padre e hija muy bonito, de 12 horas en carretera y lo disfruté muchísimo. Nunca se me va a olvidar. Muy bien. ¿Cuánto tiempo te quedas allá? 30 días. ¿Y aquí la familia? Pues... Bien, gracias. Bien, gracias. No, en ese entonces nada más tenía al niño mayor, entonces se quedó con su abuelita. Mi mamá me hizo el favor de cuidármelo ese mes. Muy bien. Esos 30 días allá, ¿cómo fue la experiencia? ¿Te gustó? Me encantó. Uh-huh. Por ahí hemos oído la palabra de paradigmas y se me cayeron cuando esa idea de que el ganado Brahman es muy temperamental y muy bravo. Ahí tienen un hato Brahman que han manejado durante 40 años en el que tú te puedes acercar y los acaricias. Eso fue algo maravilloso para mí. Es un trabajo que ha hecho el doctor Randall en selección animal. Y la verdad es que para todo genetista hay todo un reto. La integración de bases de datos para los productores. Poder evaluar la información hasta un nivel genómico implica que tengas datos y que esos datos sean confiables. Él tenía una base de datos genealógica de 40 años. Y luego me lleva a conocer su laboratorio y abre un refrigerador donde tenía desde los años 80 puras muescas o muestras de ADN de los primeros bovinos del hato. Eso fue un tesoro ahí que me compartió. Le hablo a la doctora Ana María acá al Centro de Biotecnología y le digo, este hombre tiene un tesoro genómico aquí. Guardado. No, pues es guardado, pero... que se lo comparte a todas las personas que están tan interesadas y tan apasionadas como él, ¿verdad? Y pues sí. Veo que tú eres una de ellas. Después, una vez que ya sale el doctorado, ¿tú qué decides? Quisiera y hago mucho énfasis en la vida de la preparación, sale el doctorado, estás en investigador nivel 1 y ¿qué sigue? O sea, ¿regresas de eso y tienes alguna visión o cómo? Bueno, cuando me reincorporo a la planta docente me doy cuenta que
me salí del área de la que más había investigadores, porque como mi formación fue producción y luego cambié a mejoramiento, estaba muy débil la parte de mejoramiento, solamente quedaba ya solo un investigador y lo vi como una oportunidad también. Dije, por algo pasan las cosas, por algo se me orientó a esta línea de investigación y ahorita soy la maestra que da mejoramiento animal y la única en la Facultad de Agronomía. Muy bien. Ahora, platícame, me voy a salir un poquito de ese lado. El apellido Brenner. Ah, sí. Nosotros, pues el Garza, aquí hay muchos Garza y sabemos que son muy buenos, pero el Brenner, platícanos un poquito de la historia. ¿Qué es? ¿Cómo llega? ¿De dónde viene? Bueno, según como Origen. cuenta la historia, mi abuela y mi mamá es suizo-alemán. Mi abuelo se viene de chiquito antes de que pasara la guerra, vivieron una situación ahí complicada mis bisabuelos y toman a consideración migrar a México. Se vienen ellos con todos sus niños, eran como 8, y pues mi abuelo se empieza a desarrollar aquí, estudia la carrera de químico petrolero en ese entonces. ¿Llegan a dónde? A Chihuahua. Ellos llegan a Chihuahua. Llegan a Chihuahua. Estudia químico petrolero y de ahí... Y luego empezó a trabajar en Petróleos Mexicanos. Uh-huh. Y estuvo siempre en las brigadas de perforación. Uh-huh. Ahí en Chihuahua, en un baile, se enamora de una tarahumara uh-huh. y se la roba. Se la robó a mi abuela. Y se la lleva y se la lleva a la Ciudad de México, de 17 años. Muy bien. Entonces decía mi abuela, yo tenía mi vida, dice, yo no quería hablar con él, estaba muy molesta y yo ya no podía regresar a mi comunidad porque ya no iba a ser bien recibida. Uh-huh. Entonces ella lo cuenta muy chusco, ya falleció, en paz descanse, pero lo contaba muy gracioso, con mucho ánimo. O sea, como que la robaron, pero se dejó robar. Sí, es que era un güerote de ojos azules, decía. Y se casan en cuanto ella cumple la mayoría de edad y siempre acompañó a mi abuelo en todos los pozos de perforación. Mi mamá y todas mis tías nacieron en diferentes partes de la República. Mi mamá se llama Magna, como la gasolina. Uh-huh. Mi mamá fue un milagro de vida también. Uh-huh. En un pozo petrolero en La Paz, Baja California, mi abuela se le hizo fácil subir a unas gradas y avisarles que ya estaba la comida. Tenía 7 meses de embarazo, se resbaló y se cayó. Entonces nace mi mamá de 7 meses en la sierra y improvisaron todos los ingenieros una incubadora. Llegó un helicóptero por ella y se la lleva y vive mi mamá de 7 meses. En ese entonces ese nombre de Magna estaba sonando por el combustible y Magna es algo muy grande. Entonces sí. Para ellos fue todo un milagro que esa bebé hubiera vivido. Qué y padre. Así le puse a mi hija también. Qué padre historia. Gracias por compartirla con nosotros. Es una chulada. En cada programa, en cada podcast, uno aprende y siempre vienen y traen historias muy bonitas. Entonces, tu relación con la ganadería, para ir ligando, nace tu padre, ya se queda en el rancho, nace esa pasión por seguimiento y luego tú te vienes agronomía, estudias y se hace todo este trabajo, pero tú estabas enfocada en ir a trabajar al rancho. Sí. Pero ahora te veo apasionada con todo lo que estás haciendo en la universidad. Para mí el tema del conocimiento es algo apasionante también en lo personal. Siento que el estudio, el aprender, esos son los motores que en un futuro multiplican nuestras oportunidades. Yo lucho mucho y esta es la voz. Qué bueno que vienes, me da una alegría tremenda de que vengan, porque dime cuántas oportunidades, platícales a la gente cuántas oportunidades se abren cuando las personas tenemos, como decías, las relaciones sociales son muy buenas, esas suman para mí, pero estar bien preparado multiplica. La motivación y la actitud multiplica. Aprovecho porque ahorita recuerdo que mencionaste Manuel García, te mando un afectuoso saludo y aquí hay un testimonio más de que cuando la gente abre las puertas y ayuda,
No lo hacemos nunca nada por un reconocimiento, pero yo hoy te reconozco que aquí hay un testimonio de decir, me abrió las puertas el ingeniero, me presentó y eso habla muy bien, habla fuerte y se escucha lejos, ¿verdad? Entonces, me gusta eso también. Ahora, platícame un poquito de qué sigue para Estela en la cuestión educativa. Estás inmersa en proyecto ahí. ¿Hacia dónde miras? ¿Quieres ir para el rancho? ¿Quieres seguir en esto? Sí, mi papá pues orgulloso de su niña, siempre me lo dice, amanezco yo y ya tengo un mensaje de buenos días de él. Hemos ido al rancho esporádicamente, obviamente él cambió también sus horarios por los tránsitos que surgen por ahí en el rancho. Está muy motivado a ya vincularme al rancho. En el momento en el que le hablo de mis investigaciones, se emociona mucho, aplica algunos de los conceptos que le enseño también en la selección de algunos sementales y me dice que sí le gustaría mucho ya vincularme, pero que tiene miedo de la inseguridad. Ese es su mayor temor. Ok, y ahorita estás dando clases. ¿Qué sigue después de investigador 1? Platícanos en eso. ¿Cómo te evalúan? ¿Cómo pasas al siguiente nivel? Muy bien. Ahorita estoy aplicando para la participación de congresos, para que mis estudiantes participen en presentar pósters, conferencias, vincularme con redes sociales de cierta manera, porque pues las cosas han cambiado mucho y una de las nuevas áreas que se ha incorporado a la evaluación es divulgación de la información. Entonces, antes pues se publicaba un artículo y era para cierto nicho, para los que estaban vinculados directamente a la ciencia, pero en palabras coloquiales, ¿le sirve tu investigación a la comunidad, a la sociedad? Entonces, el SNI o el Sistema Nacional de Investigadores modificó el tipo de evaluaciones y tiene mucho peso ahorita que tú puedas bajar la información al nivel más básico posible. Entonces, las redes sociales han funcionado mucho desde la pandemia de esa manera. Claro. Los canales de YouTube, el Facebook, las publicaciones virtuales, la publicación en las revistas ganaderas. Aterrizar realmente la información no con términos científicos, sino aplicados ya para el productor en el área primaria en la que nosotros nos encontramos es algo muy bueno y tiene mucho peso también para los evaluadores en la investigación. Cuenta con este programa cuando se les llegue a ofrecer. Aquí habrá un espacio para ustedes cuando necesiten aterrizar algo. Si eres tú, si hay un grupo de estudiantes, si hay lo que sea, cuenten con espacio para poder que algo que quieran hacer de la manera más simple, sencilla y práctica lo pongamos y pues muchas gracias. será fácil caminar. Ahora, con esto de la divulgación me importa mucho. ¿Has participado en congresos virtuales y presenciales? Sí. Pero me llama la atención cuando es tesistas o que participas. ¿Nos puedes explicar un poco cómo funciona eso? Por decir, yo te preguntaba, fuiste al 12th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production. Por decir, si fue virtual, ¿cómo funciona? ¿Tienes que decir algo o si hay un trabajo, cómo lo exponen? Explícanos un poquito para los que no sabemos. Muy bien, se abren las convocatorias, usualmente te dan de 3 a 4 meses para subir un resumen, se somete a un arbitraje para ver si cuenta con el formato y el scope o el objetivo del congreso. Una vez que te evalúan o te hacen la revisión de tu resumen, te dicen si se aprueba o no. Si es aprobado, ya pasa al siguiente filtro donde te mandan el formato para generar tu póster o tu charla, que usualmente son de 15-20 minutos. Y una de las cosas que también evalúa el sistema de investigación, pues es que tengas proyectos de investigación. Estos proyectos tú los puedes llegar a liderar, pero necesitas estudiantes que los trabajen. A eso me refiero con los tesistas. Entonces, se les brinda el apoyo donde tú vas como autor de correspondencia del documento, estás en charla con los editores, ellos se comunican contigo a tu correo, pero se le asigna al estudiante
la posibilidad de ser primer autor y que también marque su camino como posible investigador más adelante. Muy bien. Entonces, por decir, en esta revista académica de ciencia animal, al poner el artículo, ¿alguien hizo el artículo, pero luego lo firman tú y la persona? Nosotros hacemos el artículo. Ustedes hacen el artículo. Y entonces la revista lo pone y ahí eso le va dando fundamento a los trabajos o a las investigaciones que ustedes ya llevaron a cabo. Ahora, platícanos un poquito acerca de ASAS, tú lo vas a decir mejor que yo, pero es American Society of Animal Science. Sí. Es cómo te vinculas con ellos, te aceptan o cualquiera que quiera inscribirse se puede inscribir, y platícanos un poquito de qué ganaderos o qué investigadores o universidades, cómo va a ser la conexión ahí. Muy bien, es un congreso internacional. Tienes una fecha que cierra más o menos a principios de año para mandar un resumen de tu proyecto de investigación. Tuve la oportunidad de ser miembro del ASAS durante mis estudios de maestría por recomendación de mi propio asesor, donde él año con año participa en la exhibición ahí o de presentaciones o de póster. Entonces, como yo trabajé con granos secos de destilería y bovinos de carne y era un tema realmente nuevo en ese tiempo y en esa área, me movilizo a 2 congresos, uno en mi primer semestre de maestría y otro en tercero. Uno fue en Indianápolis y el otro en Kansas. ¿Qué hace uno? Pues manda el resumen con sus primeros resultados o resultados preliminares. Ellos lo someten a arbitraje que cumplas con las 400 palabras, con las palabras claves, con un título, con los autores. Si te lo aprueban, ya empiezas a trabajar en el desarrollo de un póster o de una presentación, depende de lo que tú decidas presentar allá. Es un congreso tremendo, son 3-4 días de puras conferencias desde las 8 de la mañana hasta la tarde. Te vinculas con todo el mundo relacionado con la ciencia animal. Te haces miembro del American Society of Animal Science y conoces a múltiples personalidades. Es como agarras un artículo que te interesa de un tema y es ya ponerle un rostro al artículo porque conoces a todos esos autores. Claro, lo entiendo perfectamente. Ojalá y que podamos nosotros continuar con algunos proyectos que tenemos en mente, y eso lo entiendo perfectamente, porque a veces el tener a la persona enfrente, el saber que existe, el ponerle nombre y apellido y ver que una persona que pone sus pensamientos, que pone sus horas de trabajo y las sabe comunicar a través de la pluma, del lápiz. Ahora platícanos un poquito al respecto de lo siguiente. Cuando salen esos artículos, cuando vas a presentar algo en las maestrías, en los doctorados, te ayudan, te apoyas, porque a veces hay unos que no hemos llegado a esos niveles, pero me gustaría que nos digas, una vez que haces un artículo, ¿con quién te apoyas? ¿Cómo te asesoras? Y cómo decimos, oye, ahora sí está listo para entregarse. Muy bien, es todo un trabajo. Más o menos nos tardamos unos 6 meses en edición de un artículo, cuando ya tiene el tesista los resultados. Y hay personas que me preguntan, ¿y cuánto te pagan por publicar? No, yo pago por hacer la publicación. Entonces, todas estas revistas también tienen una cuota para que tú puedas divulgar esa información. Y a final de cuentas te cuenta a ti en estas revistas. Todas tienen un factor de impacto y ese factor de impacto está muy relacionado con qué tan consultada es esa información. Entre más grande sea el factor de impacto, pues mayor peso tiene tu publicación, claro, más oportunidad de que se difunda esa información. Y se trabaja desde 2 autores hasta 8 o 9, que es con los que me ha tocado colaborar. ¿Por qué? En una investigación científica hay todas las áreas, sobre todo en producción animal necesitamos un especialista en estadística, necesitamos el especialista en producción, si está basado en nutrición, pues un nutriólogo. Entonces, en la parte de materiales y métodos, todos contribuimos a describir cómo fue el proceso, pero siempre haciendo referencia a otros documentos científicos que avalen esa metodología. Entonces, entre todos se forma un equipo de trabajo de investigación en una publicación
y siempre hay un orden de autores. Los primeros autores son los que se consideran más importantes ya una vez que se evalúan, primero, segundo, tercer autor, y el autor por correspondencia. El autor por correspondencia es el que está en contacto con el editor, el que hace los pagos, el que le dicen si se acepta o se rechaza el artículo, o si entra en una revisión por pares donde primero hay un editor en jefe, él evalúa el artículo y dice, está relacionado con nuestra revista. Si no, automáticamente se rechaza ese documento y se tiene que buscar otra revista. Pero para llegar a eso hay que dominar el idioma inglés, y a veces esa es una parte complicada porque depende a qué revista lo mandes. Te piden inglés británico, te piden un nivel científico de redacción, y hay varias empresas que se dedican a la traducción de tu documento en español, o tú lo puedes trabajar en español y luego haces el pago de la traducción, hacen el servicio, y luego ya revisas nuevamente que esté realmente la traducción acoplada a los términos agropecuarios o ganaderos, y luego ya te aventuras a mandarlo a la revista. Ahorita, por ejemplo, publicamos un artículo y se hace la división entre todos los autores. No, pues a cada quien le tocan 2,000 pesos y ahí va la publicación. Y ya nada más poner changuitos y esperar que lo acepten. Oye, y me parece muy interesante es el nivel de impacto cuando tú mandas realmente un artículo valioso y que las personas lo empiezan a leer y dicen, caray, me estremeció mis dentros, está haciendo que algo cambie en mí, mi manera de pensar o de ver las cosas, y luego inmediatamente lo comentan, mandan una foto, un screenshot o lo comparten, y eso empieza a amplificar, y eso quiere decir que el trabajo lo están tomando en cuenta, y podríamos pensar que es como se hace un camino al andar. A la medida que se va compartiendo, empieza a ser tomado como una aportación valiosa, ¿verdad? Así es, sobre todo si es citado por otros investigadores. Eso, muy bien. Cuéntanos ahora sí un poquito, Mujer Mugam, ¿cómo llegas? ¿Cómo llega la invitación? Platícanos un poco la historia. Yo había oído de Mugam en redes sociales. Me emocionó mucho ver que era algo destinado a la mujer ganadera. Uh-huh. Pero lo veía solamente en redes. Me salía en el inicio o alguien comentaba algo y me salía siempre en la página de inicio. Y me daba mucho gusto ver que muchas de mis estudiantes estaban por ahí colaborando, mis primeras estudiantes. Entonces, como que esos granitos que uno va sembrando llegan a cosechar frutos. Y yo lo vi de esa manera porque pues ahorita están todas las asociaciones juveniles de Brangus, de Charolais, de Beefmaster, y ahí andan activas mis estudiantes varones también. Los ves que se vinculan con los ranchos, que hacen sus prácticas, su servicio profesional, y te da mucho gusto verlos ya realizados, ya todos unos ingenieros o unos veterinarios. Y me manda un mensaje una de mis estudiantes y me dice, doctora, ¿cómo está? Me da mucho gusto saber que está bien. Fíjese que la andamos buscando, le hablamos a Esmeralda Sáenz de usted, le dijimos que usted nos motivó mucho para terminar la carrera, y pues yo no sabía quién era Esmeralda Sáenz. Me dice, le vamos a pasar su contacto y ella se va a poner en contacto con usted de vuelta. Muy bien, entonces ya le digo que sí, que le paso mi teléfono. Y me habla Esmeralda y me dice que pues varios estudiantes le habían hablado de mí, y me empieza a platicar de Mugam, esta Asociación de Mujeres Ganaderas de México. Ella pues es nuestra presidenta aquí en Nuevo León y es parte del Consejo Nacional de Mugam Nacional, y me dice que quieren formar el Consejo de Nuevo León y que tienen la intención de preparar un foro en el que se divulgue esta vida de estas ganaderas que siempre han estado presentes, pero que pueden servir como ejemplo para que otras personas también se motiven. Me empieza a hablar de todos los principios del apoyo a mujeres que dicen, pues siempre acompañé a mi esposo y ya no lo tengo, y ahora qué voy a hacer con el rancho. No quieren que sea opción la venta, quieren estar vinculadas con el negocio, y son cosas que han impactado a muchas de las mujeres con las que nos ha tocado colaborar. Y me dice, me gustaría mucho que usted formara parte del consejo. Y sí, no lo vi venir, o sea, yo pensé que era más otra cosa. ¿Y los motivos?
Fue como decir, qué bonito que se diera así, que alguien hable bonito de ti con esas referencias y con esa conciencia de siempre estarte recordando como una persona que impulsó su gusto por el área. Y me dice que estaba la posibilidad y me manda los lineamientos y los requisitos y todo de formar parte en el consejo como la presidenta del Consejo de Vigilancia. Uh-huh. Le dije que qué gran responsabilidad ya una vez que leí todas las obligaciones y que con mucho gusto lo hacía. No le pensé mucho, le contesté y empezamos a trabajar en la generación del foro y de la vinculación con otras mujeres del consejo. Lo que siembra uno cosecha, entonces, bueno, pues a Esmeralda la conozco muy bien, tenemos parentesco, es sobrina, ha recibido mucha atención mediática, es una chica igual, muy valiosa, se mueve por todas partes. Qué bueno que te tomó en cuenta, qué bueno que le diste un sí. Y la importancia para mí en lo personal de la mujer en la ganadería es invaluable el trabajo que ha hecho la mujer, no nada más ahora de hoy, yo creo que es algo que no había estado, que sí se reconoce, pero a veces no se había reconocido como hoy lo vemos. Sí. Y el trabajo que ha hecho la mujer siempre es lo dije el otro día, insustituible. La mujer es la base de la familia, no nada más en México, en el mundo. Son ustedes una capacidad tremenda que tienen desde la base del amor, desde la base de poder separar también las emociones, su capacidad de expresarse, de comunicar. Nosotros nos quedamos muy cortos, entonces bienvenida también en este tema de Mujer Mugam. Ojalá y ¿qué experiencias has tenido una vez que das el sí? ¿Qué ha venido, o sea, con el tema de Mugam? ¿Han tenido eventos? ¿Nos puedes platicar un poco al respecto? Miembros del consejo hemos estado trabajando en visibilizarnos, estar presentes en los eventos, hacer ruido como mujeres ganaderas, y se han sumado muchas más mujeres que se sienten identificadas. Y hemos, de cierta manera, abrazado a todas esas mujeres que quieren una orientación pues falleció mi esposo, me gustaría hacer una actualización de la UPP, me gustaría registrar mi fierro, me gustaría estar activa, y se sienten muy motivadas porque dicen, pertenezco ya a un grupo de mujeres que me apoya en esta parte de dónde está el caminito. Ahorita nos estamos poniendo de acuerdo, vamos a hacer ciclos de conferencias con temas que puedan ser de importancia para muchas mujeres, y lo orientamos a cuál era el expertise de cada una de las integrantes del consejo. Entonces cada una va a participar en dar estas pláticas a mujeres ganaderas. Platico, hace poquito estuvimos en una subasta y oye, pues ganado es producido por una mujer Mugam. Y oye, y se fueron las pujas, las hembras estaban muy bonitas, unas hembras negras, pero yo siento que fue un apoyo desde la tribuna de la gente que estaba pujando para decir, son bienvenidas, es apreciado su trabajo y pagamos más de lo que el mercado normal vale por ello. Y eso a mí me dio mucho gusto también. ¿Hacia dónde crees que va a orientar Mugam a la ganadería? ¿Cómo va a impactar Mugam a la ganadería? ¿Se van a realizar cambios de profundidad? Porque bueno, sí, el ruido lo están haciendo en poner comentarios frecuentes, destacados y todo, pero acuérdate que pues lo sólido es lo que se hace con pie firme. En eso, ¿cómo lo miras tú? ¿Qué impactos van a generar ahorita a la inmediatez? ¿Y cómo visualiza Estela Garza que pueden ser esos cambios al corto y mediano plazo? Muy bien. Está registrado la participación de la mujer en más o menos un 19% del sector ganadero.
pero yo creo que hay más mujeres, solo que no han sido de cierta manera reconocidas por las estadísticas. Uh-huh. Ahorita, pues desde diciembre que se hace ya lo que es la fundación de Mugam Nacional, empiezan ya los consejos a participar estatalmente. Esmeralda ha estado ahí vinculada a todas las tomas de protesta de todos estos consejos estatales, siendo el que encabezó la punta Chihuahua a principios de año. Y ya son un buen conjunto de estados que se están organizando para fomentar esta participación de la mujer. Yo creo que una de esas va a ser incrementar esas cifras, porque a lo mejor todavía no están consideradas dentro de esas estadísticas. Ver que viene un proceso generacional joven, con mucho movimiento. Hay mujeres que a lo mejor todavía no tienen su rancho, pero están muy decididas a ser la primera generación de mujeres ganaderas, y esto las impulsa y las motiva. Son redes de apoyo de cierta manera, claro, para que sienten las bases de esa fortaleza y ese refuerzo. Y qué mejor que también muchas asociaciones o uniones ganaderas están siendo ya hábiles o muy, muy, muy centradas en la participación de las mujeres dentro de los consejos. Entonces, la mujer siempre se ha caracterizado por ser un poquito más organizada, un poquito más en el sentido de órdenes jerárquicos, de los manuales de operación, más minuciosa y metódica para ciertos procesos. Y creo que todos nos vamos a ir dando cuenta. Muchas personas van a cambiar de mentalidad y van a empezar a ver que trabajar siempre en conjunto y en equipo es mucho mejor que aislarse y trabajarlo de manera diferente, sobre todo en cuestiones de género. Claro, yo también pienso lo mismo. Ahora otra cosa, la idea romántica de que sí vamos a estar, esa en todos los ámbitos existe, pero significativamente cómo van a acomodarse, cómo están pensando, porque sí sería muy padre que platiquen de decir, oye, a ver, ¿cuál es tu especialidad? ¿Cuál es tu punto fuerte? ¿Qué proyecto tienes? ¿Con quién te estás asesorando? O sea, yo soy doctora, por decir, alguien que es médico veterinario zootecnista y que quiere ser mujer ganadera y que ahorita nada más da servicios a ganaderos, eso no la excluye de ser una mujer ganadera. Estamos en una función alternativa o colaborativa, pero estás haciendo trabajo de ganadería. Entonces, yo quiero decir que no porque no tienes una cabra, una borrega, una vaca o algo a lo que le podamos decir que tengo un par y que soy ganadero, si estás haciendo un servicio, tienes una preparación profesional para tal, eres mujer ganadera. Inclusive, mucha gente decía el otro día, oye, en este rancho hay una administradora, es contadora y puede ser mujer Mugam, porque si ella lleva la administración del rancho y sabe cuántas vacas hay y cuáles están preñando y cuáles no, y a quiénes se les pagan y a qué casa de nutrición se le pagan, yo la consideraría una mujer ganadera. Habrá otras opiniones. Y Mugam la considera mujer ganadera. Muy bien, estamos en el mismo canal. Algunos límites que vea Estela Garza, o algunas cosas, yo soy positivo, me gusta siempre ver el lado bueno. Ahorita te voy a platicar lo bueno, pero pues a veces aprende uno que como quiera no debes, hacemos una rayita y cuáles son los puntos a ver, a considerar, que podamos ver unos oscuros por ahí, que han considerado que puedan ser algunas dificultades, límites, tropiezos que puedan enfrentar. Bueno, apenas vamos despegando, ¿no? La idea es vincular a todas aquellas mujeres que estén relacionadas. Definitivamente están desde estudiantes de médico veterinario, están estudiantes de agronomía y son parte de Mugam. Pero aquí una parte importante va a ser la persistencia. De este grupo, el mantenerse unidas va a ser a lo mejor una parte complicada, porque ahorita estamos muy motivadas
Y la idea es que esa motivación no acabe y las que iniciamos continuar. Eso es lo que estamos esperando. Entonces, de aquí a que se conformen todos los consejos estatales, lo que queremos es mantenernos unidas, mantenernos activas y que las que iniciamos continuemos y perpetuemos. Bueno, yo les diría que también cuando se sienten, vean posibilidades donde puedan batallar, Sí. donde se puedan presentar problemas, dificultades y que siempre se puedan prever y buscar soluciones para poder que se haga siempre un plan concreto, que no haya problemas, que no haya cuestiones inclusive hacia el interior. En las organizaciones personales luego empiezan los problemas interpersonales, las cuestiones de poder. Sí. Entonces, todo ese tipo de cosas que los prevean y que los manejen de una manera en la que vayan pudiendo consolidar. Hacia dónde, una vez que se consoliden a nivel nacional, no sé si ya hayan platicado, van a estarse viendo, no sé, alguna asamblea anual, hay alguna sede, las van a ir rotando, no sé si ellos se haya platicado algo al respecto. Todavía no está del todo concreto, se sigue trabajando en la conformación de los consejos estatales, pero la que está muy en contacto con el Consejo Nacional, porque es parte de la vocalía del Consejo, pues es Esmeralda, es la que nos mantiene informadas, pero ellas están siempre en constante comunicación. Ella nos aterriza la información que se vincula, y por lo pronto se le da su reconocimiento total a que somos mujeres ganaderas de México, y ya posteriormente se va a tomar la decisión de partidar por estados, redes sociales y ya particularidades propias de necesidades estatales. Que tengan un listado de socias, de quiénes son, qué servicios proveen, para poder también nosotros todos tenerlas en cuenta y poder que se vayan abriendo esas posibilidades que se haga una difusión correcta, una buena comunicación y que podamos, todos los ranchos y todas las empresas que estamos en el ramo se pueda abrir también. Sí. En cuanto al tema de la ganadería de Nuevo León, ¿cómo podemos contribuir cada uno de nosotros a la industria ganadera del estado de Nuevo León? Cada uno de nosotros. Pues desde la trinchera de cada quien, el ganadero, seguir con su sistema. Ahorita pues hay una situación crítica con el factor sanitario, pero no desistir. Hay que trabajar en revertir esta situación. Obviamente va a tomar tiempo, pero si nos ponemos todas las pilas y empiezan los técnicos a retomar todos los aspectos de perfil sanitario, va a ser posible. Entonces esto son situaciones que van a pasar, es un altibajo que vino y nos hizo temblar, está retumbando Nuevo León, pero necesita recobrar su estatus, lo va a lograr, somos muy luchones y no nos vamos a dejar de esta situación. Sí, yo creo que esto es una cuestión de diálogo entre todas las partes, que sea de sumar. Así es. Que cada quien haga su trabajo, lo que nos corresponde hacer, que los que somos creadores nos pongamos a hacer, los que llevamos las pruebas a seguirlas teniendo en regla, los que no las tienen a hacerlas, y a cumplir cada quien con lo que le corresponda y pues que se acomoden las cosas. Yo también estoy cierto y seguro que no sabemos cuándo, pero volveremos para estar en los mejores niveles en cuestión de sanidad. ¿Tú en lo personal tienes algún proyecto o una iniciativa en mente que nos quieras compartir de desarrollo? Muy bien. Siempre mis líneas de investigación han sido destinadas en bovinos de carne. Me gusta mucho el mejoramiento de bovinos, pero hace algunos años empezamos a colaborar con el sector caprino. Entonces aquí una de las cosas maravillosas que tienen los caprinos es la leche. Es un alimento considerado nutracéutico, tiene muchos beneficios a la salud. El tamaño de partícula que presenta la leche es muy similar al de la leche materna, entonces ha sido una alternativa nutricional incluso para neonatos que se consideran intolerantes a la lactosa. Claro. Es una de las ventajas biológicas que tiene la cabra, tiene un tipo de leche que no genera problemas digestivos y es carga biológica netamente.
Entonces, Jorge por ahí, Montemayor estuvo con nosotros aquí y dijo, las cabras del rancho las queremos mucho porque cualquiera que nos nace que no anda bien, lo criamos con la leche de las cabras y salen adelante, así sean crías de venado, de caballo, todo lo que trae problema al nacimiento, los crían con la leche de la cabra y él dijo que las aprecian mucho. Entonces, ¿traes algo por ahí con...? Sí, andamos con unos proyectos referentes a muy calidad bien. de leche. Siempre que nos visita alguien, ya nos estamos encaminando hacia el final, yo les digo qué mensaje nos trae Estela Garza Brenner a las nuevas generaciones, a la gente que nos ve, con qué nos quedamos de ti, con qué mensaje. Me gusta mucho una frase que dice mi mamá: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es algo que yo he tratado de aplicar. Siempre me gusta ser muy servicial, dar mi apoyo, compartir mis conocimientos, y siempre recibo críticas de ¿por qué no cobras? El conocimiento cuesta. Pero yo nunca lo he visto así. Y eso me ha traído muchos beneficios y muchas relaciones. He conocido a gente muy valiosa que ha aportado mucho a mi desarrollo profesional también. Muy bien, paga de otras formas. Así es. Lo que pasa es que a veces la gente nada más traduce a dinero, pero no, ese tipo de cosas se tarda un poquito más en pagar, pero paga muy bien. Y pues bueno, encantados con tu consejo. Hemos aprendido mucho el día de hoy de Estela Garza Brenner. Eres una ranchera de grueso calibre. Sé que eres una persona de influencia en la ganadería con todas estas jóvenes que hoy están llegando a servir, a hacer su servicio en los ranchos de México o del mundo, porque yo no quiero poner límites. Sé que veo muchachas jóvenes que se están preparando, cada vez mujeres muy seguras, que sé que van a ir a hacer grandes cosas, no nada más aquí. Mi agradecimiento muy especial, gracias por compartirnos tu experiencia, tu sabiduría. Lleva un saludo a tus padres, deben de estar muy orgullosos de ti, y a tu esposo y a tus hijos también. No dejes de trabajar duro. Y pues amigos, 4x4 todoterreno, una ranchera de un grueso calibre, y no es la primera, pero no es la última. Estamos esperando más mujeres como tú. Muchas gracias. Gracias por la por ser un invitación. ejemplo. Muchas gracias Estela.